Agradezco mucho esta invitación, sobre todo por el título, Volver a Marx. En realidad no hay que volver, para muchos han permanecido en él, pero hay gente que piensa que Marx ha sido superado, y lo peor es que otros que han sido marxistas han pasado a otros campos de batalla, y por eso sería y es importante volver a Marx. En general, la izquierda, después del 89, con el proceso de la perestroika y la caída de la Unión Soviética, se quedó un poco sin teoría, y los jóvenes que ahora tienen 25, 30 años, pues realmente ya en los últimos años no han podido leer seriamente una doctrina de izquierda que fundamente una praxis. Estamos faltos de teoría, y por eso que a veces también hay confusiones tan graves. Además que la izquierda, que ahora en América Latina se ha hecho presente en todo el continente, con grandes gobiernos como el boliviano, el ecuatoriano, el venezolano, y también en Argentina, en Uruguay, con una figura tan emblemática por su honestidad como Mujica, y en Brasil y en otras partes, esa izquierda también está viviendo lo que se está llamando en los últimos tiempos un turmidor, o es decir, el proceso de la Revolución Francesa, que se burocratizó y al fin quedó en manos de Napoleón. Es decir, la corrupción de un proceso que se burocratiza. Entonces no es solamente el problema de que la izquierda llegue en algún momento al ejercicio delegado del poder, sino que sepa gobernar, lo cual es difícil, y sobre todo difícil en una época de transición donde no hay alternativa al sistema presente. Y no hay alternativa porque no puede haberla. No crean que es tan fácil decir la alternativa al capitalismo neoliberal es tal. Esa alternativa se está construyendo día a día, y se va a ver con muchos diseños cómo se va bosquejando. Piensen ustedes que en el siglo XVI, XVII o XVIII, los capitalistas o burgueses no se llamaban capitalistas ni tenían claridad sobre su proyecto. Se descubre después de mucho tiempo. Entonces, el pensar que un proyecto está claro y es alternativo es idealismo, nunca pasó eso en la historia. Hay que irlo construyendo, viendo los defectos del presente y día a día teniendo criterios para poder superarlo. Y por eso entonces es tan importante tener una teoría. Pero lo que pasa, como digo, desde el 89, después de la disolución del marxismo-leninismo, cuidado, no Marx, estamos faltos de teoría. Y entonces, ¿desde qué horizonte de principios puedo yo ir construyendo proyectos más precisos? No los hay. Y la izquierda tampoco tiene escuelas de cuadros. Los partidos o los grupos no son capaces de hacer un grupo de estudio que se ponga a trabajar una teoría. Hay como una cierta desprecio a la teoría, no viendo que sin ella no hay luz para poder caminar en el camino. La teoría es esencial, sin teoría no hay revolución. Y la teoría del marxismo-leninismo, tal como fue enunciado desde 1921, el nuevo proyecto económico en la Unión Soviética, que hubo que sacarlo un poco del bolsillo después de la etapa de todo el poder a los soviets, que significaba un cierto anarquismo, donde el pueblo y sobre todo los obreros tenían que ir repensando lo que se iba a hacer,
pero fue un momento muy difícil y no se llegaba a conclusiones. Y mientras tanto el enorme imperio zarista, que se había transformado ahora en un estado revolucionario, pues no lograba claridad sobre qué alternativa tenía que hacer en concreto. La política no puede esperar mucho tiempo, porque 2 o 3 años de incertidumbre, de ineficacia, de pobreza, hace que el mejor grupo caiga. Y por eso entonces hubo que decir nueva política económica. Pero ahí nació el socialismo real. Nunca más había pensado en eso. No podía pensarlo. Estaba muy anterior a toda esa organización y a esa posibilidad. Murió en 1882, mucho tiempo antes. Entonces, el socialismo real fue algo que se inspiró en Marx, pero después fue siendo completado. Y sacaron textos de Marx, sacaron textos de Lenin, sacaron textos, hicieron una ideología que se llamó el marxismo-leninismo y el socialismo de esa etapa del siglo XX. Y ese socialismo, debo decirlo con claridad, fracasó. Claro, algunos dicen, no el socialismo. Pero entonces ahora nos encontramos ante una situación que tenemos que ser muy realistas y también honestos. Tenemos que darnos cuenta que hay que volver a Marx para ver cuáles eran los principios que animaron aquella experiencia que fracasó. Y fracasó por muchos motivos, entre ellos y quizás el principal, el que, voy a anunciarlo de esta manera, el que las instituciones políticas y económicas son necesarias. No puede quitarse. Sin instituciones, la reproducción y el crecimiento de la vida humana es imposible. Sin agricultura, sin pastoreo, por ejemplo, hace 10.000 años, no podían surgir las ciudades porque no había alimentación a la mano, teníamos que seguir cazando o haciendo recolectores. Una institución como la agricultura o el pastoreo era necesario para alimentar un grupo de personas, unas 10.000, que viviesen en una ciudad. Pero las instituciones son ambiguas. Entonces hay un cierto anarquismo que dice todas las instituciones son represivas. Y con esa actitud, llegando al ejercicio del poder delegado, no se puede gobernar. ¿Por qué? Y porque se le dice a Evo Morales, usted es presidente, disuelve el Estado. Hay que ser loco, ¿no? Pero eso es lo que pide un anarquista estricto. Las instituciones son necesarias, pero son ambiguas. Y su ambigüedad consiste en que se burocratizan rápidamente. Ese es el termidor, esa es la traición a la revolución. Voy a decirlo claro porque ya soy viejo, pasé los 80 en diciembre pasado, así que tengo derecho a decir lo que pienso. Y más de la mitad ya me la pasé en México, aunque edición y un currículum así un poco raro, pero bueno. También la izquierda se corrompe. El PRD está completamente corrompido. Y habrá aquí algunas personas del PRD, pero ni tienen teoría, ni tampoco han formado cuadros, y tampoco han castigado a los que no han cumplido con lo que deberían hacer. Y esos son 100 años de experiencia de la izquierda en México que se está derrochando. Entonces el burocratismo es un problema, también lo es en Venezuela, porque miren, una cosa es ser un militante de base que durante años y años lucha por los principios, por el ideal, porque en fin, tiene una conciencia ética. De pronto llega, y no digo yo, toma el poder, porque eso es el poder no se toma porque el único sujeto o sede del poder es el pueblo. Y el Estado recibe el poder como delegación.
Y la corrupción comienza cuando un representante se cree que es el sujeto del poder. Y entonces golpea la mesa y dice: yo soy el presidente municipal o el presidente sin más. Y se cree que él es el sujeto. Está corrompido, porque el sujeto del poder es el pueblo. Y se crean instituciones, y la macroinstitución es el Estado. Pero esa macroinstitución, que es necesaria y va a ser siempre necesaria hasta el fin de la historia, ay, me dirán ustedes, ¿no se va a disolver? Eso es una hipótesis, es un horizonte crítico que hay que ir disolviendo el Estado en aquello de que el pueblo tiene que cada vez participar más, pero el Estado existirá siempre. Lo que pasa, no este Estado, hay que fundar otro. Pero digo, el que ha sido militante, entregado y ha luchado por principios, de pronto se encuentra investido de la responsabilidad del ejercicio del poder, empieza a cambiar un poco. Ya se viste de otra manera, ya tiene un buen salario, 5 o 6 veces más del que ganaba. ¿Y qué voy a hacer cuando deje de ser presidente, o voy a ser miembro del Congreso o alcalde? Voy a tener que volver a trabajar como antes. Bueno, voy a hacer lo posible de conseguir otro puestito y seguir en la administración. Y entonces pasa por mi mano mucho dinero y por ahí me tienta alguno, y eso es la burocratización. La izquierda también se burocratiza como cualquier ser humano. Entonces ahí tiene que haber cuadros bien formados, de los cuales cuadros uno puede elegir candidatos, pero no candidatos para sacar unos amigos o gente honesta, pero el que venga un poco, porque no tenemos partidos organizados, ni tenemos escuela de cuadros, pero no tenemos teoría para darle a los cuadros. Bueno, dése en cuenta que el círculo es grande y la crisis es profunda, y por eso no es tan fácil. La izquierda también se burocratiza, es el turmidor, es el momento en que se invierte el proceso y el que estaba al servicio del pueblo empieza a servirse del pueblo. Es lo que Marx llama el fetichismo del poder. En vez de servir a la gente, se sirve de la gente. La política es muy simple. A mí me tocó el año pasado, ustedes se habrán enterado, ser candidato de rector de una universidad de la Ciudad de México. Eso era un lío. Los muchachos tenían ocupados todos los locales, los profesores, había una división gigantesca. Yo acepté ser rector y decía la antigua rectora: si es ilegal, le voy a hacer un juicio, voy a ir a la Suprema Corte. Era legal, yo acepté, pero dije, yo voy a ejercer un poder obediencial. Voy a obedecer profesores, alumnos y trabajadores. No voy a imponer nunca mi voluntad. Vamos a trabajar por participación y por consenso. Después de un año se pacificó completamente. No hubo más oposición. Subimos un 40% el presupuesto y fue un gobierno muy bueno. Y yo salí de ahí y volví a ser profesor como antes, y me dije, la política es simple, pero si se es realmente un servidor y no alguien que se sirve. Y eso es lo que falta en los partidos muchas veces. Pero hablando de la teoría y volviendo a nuestro tema de hoy, Marx debe volver, pero no como marxista-leninista. El marxismo-leninismo, perdónenme, ha desaparecido. Marx está más presente que nunca. Yo vengo de la semana pasada, las 3 semanas que pasaron. Una me la pasé en Estados Unidos, en la Universidad de Johns Hopkins, y en New Jersey, una universidad de Rutgers, hablando de estas cosas en Estados Unidos. Y qué buena audiencia. Estuve en Alemania, hablé en la escuela de Frankfurt, donde es muy importante, y en Heidelberg. Pero lo más interesante es que la 3ª semana estuve en Marruecos, en Rabat, un filósofo mexicano hablando a islámicos, a gente del Islam,
Ustedes me dirán, ¿y qué tiene uno que poder ofrecerles a este Islam, con su Estado Islámico, con el terrorismo islámico y demás? Tenemos muchas cosas que ofrecerles. Y entonces yo decía, ¿cómo poder introducir a Marx en un pensador islámico? Porque es como el Consejo de Investigaciones Científicas de Rabat que me había invitado. Marx es demasiado despreciado en el mundo árabe, porque ellos son muy creyentes en su Corán y en el profeta, y entonces el ateísmo y el materialismo de Marx los espanta. Así que ni hablan el Capital porque los espanta el ateísmo. Ellos son muy creyentes. Entonces yo empecé unas conferencias y poquito a poquito fui viendo el rostro de la gente, que eran como los aquí presentes, pero de un nivel muy alto. Estaba el ministro de Economía de Marruecos, había el alcalde de la ciudad de Rabat, había rectores, era una cosa muy interesante. Pero a medida que avanzaba yo veía que podía ir hablando más y más. Entonces empecé a sacar a Marx mismo, no al marxismo. Y les voy a dar un ejemplo, así quizás algunos se escandalicen, pero lo hago para que empecemos de nuevo. Volver a Marx significa volver a algo bastante desconocido. No digo muy desconocido, pero digo bastante. Por ejemplo, a un árabe que es creyente, que no puede uno decirle hay que ser ateo para ser revolucionario, ¿cómo se presenta el tema? Mire, se presenta el tema como Marx lo había presentado. Marx en los manuscritos del 44 dice, voy a tomar esto como un ejemplo y después podré ir dando muchos otros, para ver que Marx pensaba de otra manera de cómo lo hemos interpretado, y nos va a dar mucho más fruto ahora aún que antes. ¿Cómo se presenta el tema? Marx decía en el manuscrito del 44, el ateísmo, después de negar la negación del hombre, no tiene más función. ¿Qué significa eso? Negar la negación, ¿cómo se entiende? Si uno es esclavo, es un ser negado. Si uno se libera, niega la negación. Porque ser esclavo es no ser humano, sino a disposición de otro. Pero si yo niego esa negación, libero al ser humano. De otra manera, el ateísmo no tiene función una vez que se ha liberado el ser humano. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con una propuesta de Proudhon, que los marxistas saben que escribió un libro que se llamó Filosofía de la Miseria, que Marx escribió otro que se llamó La Miseria de la Filosofía. Pero nadie lee el de Proudhon. Y mira lo que dice Proudhon en el prólogo. Después de haber reflexionado en el secreto de mi corazón, el fundamento de las revoluciones sociales, he llegado a la conclusión, no se escandalicen, de que Dios es la hipótesis necesaria. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Piensen ustedes, por ejemplo, Egipto, allá en la época de los faraones. El faraón era un dios. El emperador romano también era un dios. Los esclavos estaban dominados por el faraón, que era un dios. ¿Cómo podía yo negar la esclavitud si no negaba la divinidad del faraón que justificaba a los esclavos? Debo negar la divinidad del faraón y decir, usted no es Dios. O es decir, ser ateo del faraón para entonces poder liberar al esclavo. El ateísmo del sistema como condición de liberación del oprimido. ¿Y entonces quiere decir que negó todos los dioses? No, negó los dioses del sistema. No sé si ustedes han visto un dólar. Es un billete verde
Pero ahí dice en inglés, in God we trust. En Dios nosotros confiamos. El dinero dice eso. Quiere decir que en cierta manera están divinizando el dinero. Porque en realidad lo que yo confío en el dólar. Y God, Dios, se escribe G-O-D. Tendría que tener un pizarrón. Y yo siempre digo, no, lo que pasa es que ahí le falta una L. En gold significa en el oro nosotros confiamos, no en Dios. Entonces, Marx era ateo del capital. Y decía, el capital no es Dios. Ese es su ateísmo. Y después dijo más nada. Entonces llegaba el marxista-leninista a un pueblo de indígenas o de cultura originaria en Oaxaca y decía a la gente, hay que ser ateo para hacer la revolución. Y los indígenas decían, ¿quién será este personaje? ¿Me va a negar a mí mis dioses y mis santos, que lo tengo aquí desde siempre? Pues váyase usted a la ciudad a seguir con su cuento. Y nunca aprendió en el campo. ¿Por qué? Porque planteó mal el marxismo-leninismo el tema del ateísmo. Ateísmo era no creer en los fetiches que el hombre hace en la tierra. Y hay muchos que dicen, yo creo en Dios, como los del PAN, creen en Dios. Y en realidad afirma la divinidad del dinero. Esos sí que son ateos. En nombre de Dios. Puedo decir, hay que entender la dialéctica. Marx nunca dijo que había que negar un Dios que afirmara la liberación. Puedo decir, si un Dios entusiasmó a los esclavos a dejar de ser esclavos, como el relato del Éxodo, pues es un Dios que si no existiera, pues hay que crearlo. ¿Qué tal? Falló el marxismo-leninismo, porque claro, la iglesia bizantina en Rusia era un poder como en México, y esa iglesia había invertido el cristianismo, porque no moría crucificada como el fundador del cristianismo, sino que moría en 5 colchones de viejos los obispos, no crucificados. ¿Por qué? Porque habían justificado el Estado del Imperio Romano, feudal, español en la conquista y ahora en contubernio con el Estado opresor. Eso no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, eso es fetichismo también. Entonces, miren, en un tema tan central, cómo equivocó el marxismo-leninismo el tema, porque pensó que había que ser ateos de todos los dioses, aún de aquellos que el pueblo en su historia milenaria había ido creando. Yo tengo que respetarlo, no puedo negárselos. Entonces, la cuestión era otra. Lo mismo sobre el materialismo. Dicen, materialismo significa que todo es materia. La dialéctica materialista, astronómica, física, todo es materia y de ahí sale todo. ¿Lo dijo alguna vez Marx? ¿Dónde? ¿En qué texto? Yo lo conozco, he hablado de esto mismo ante 200 profesores en la Sorbonne en París, marxistas, en un seminario de los sábados hace un año, y les citaba cada texto que mis colegas profesores de filosofía franceses, wow, se quedaron calladitos y no me pudieron negar. Materialismo para Marx no tiene nada que ver con que la materia sea primero y el espíritu después. Materialismo significa, ¿qué es primero? ¿El trabajo humano o la naturaleza como materia de trabajo en vista de la vida? Si yo digo, es primero la materia del trabajo que el trabajo, es absurdo, porque la naturaleza como naturaleza no es materia de trabajo, si no hay trabajo. Marx dice, no me interesa la naturaleza como naturaleza, debe ser alguna isla coralífera de reciente formación en Australia.
¿Qué significa? A mí no me interesa la naturaleza como naturaleza, porque el ser humano ya ha ocupado toda la naturaleza en la tierra y la ha hecho cultura, la ha hecho lugar de trabajo. Naturaleza como naturaleza debe ser alguna isla coralífera en reciente formación, porque enseguida la van a explotar de alguna manera y la van a hacer objeto de trabajo y ya no va a haber ninguna naturaleza. A mí lo que me interesa es la naturaleza como materia de trabajo. ¿Qué es primero? ¿El trabajo, sujeto, o la materia, objeto? El materialismo dialéctico decía, y el leninismo, primero la materia, después el sujeto. Marx decía, primero el sujeto de trabajo, después la materia del trabajo. Sin trabajo no hay materia de trabajo. Marx estaba en contra del marxismo-leninismo. Y así yo le puedo destruir todo. Por ejemplo, habló más de la infra y supraestructura. Sí, en el prólogo de un libro de 1859 que se llama Zur Kritik, hacia la crítica a la economía política, Marx dice que la supraestructura y la infraestructura, 3 líneas. Todo Marx nunca escribe una página sobre este tema. Si hubiera escrito una página, por lo menos le hubiera dado importancia. Nunca escribió una página sobre la suprainfraestructura. Entonces el marxismo-leninismo dijo, la economía es la infraestructura y la supraestructura es la política y la ideología. ¿Cuándo dijo eso Marx? Nunca. Marx dijo, toda determinación es una determinación determinada. Por ejemplo, una mercancía es una determinación del capital, es intrínsecamente política. ¿Por qué? Porque esa mercancía va a ser propiedad privada de alguien, pero la propiedad privada no es un problema económico, es un problema del derecho, por lo tanto un problema político. Si no hubiera propiedad privada de esa mercancía, no sería capitalista, sería común. Por ejemplo, entre los incas, como decía Carlos Mariátegui en Perú, gran marxista, que fue expulsado del Partido Comunista Peruano por populista. Marx también hubiera sido expulsado del Partido Comunista por populista, porque él estaba con los populistas rusos contra Sassoulitch y contra los fundadores del Partido Comunista Ruso. Les voy a comentar después el caso, pero volvamos. Los incas tenían una propiedad común de los bienes. Cuando nacía un niño se le daba un terreno, no se le daba una partida de nacimiento que se muriera de hambre, se le daba un terreno y podía vivir de su terreno, y cuando moría se distribuía a otro que había nacido. Entonces el Inca estaba en un sistema comunista donde todos tenían propiedad común. Esa propiedad común es un tema político, derecho, que constituye la economía. Entonces no puedo decir yo que la política es supraestructural porque constituya al económico infra. La política no es supraestructural, la política es constitutiva de la economía, y la economía es constitutiva de la política. Y la ideología, pues Marx no hablaba de ideología sino cuando escribió la ideología alemana, que era un libro de su juventud. En el Capital no habla de ideología, habla de fetichismo, que es otra cosa. Entonces no hay tal supra e infraestructura, sino que Marx pensaba en círculo. La economía determina la política y esta determina la cultura y la cultura determina la economía, y todas se van determinando en una espiral. No hay entonces la primacía de la economía. En la Revolución Inglesa había burgueses, allá con Concord, en 1688. Pero estos burgueses eran muy pocos y el mundo todavía era feudal. Hicieron un golpe de Estado y tomaron el poder en la Revolución Inglesa. Y entonces hicieron el Parlamento. Y desde el Estado, los burgueses hicieron la economía que se expandiera en toda Inglaterra. Puede decir que la política determinó la economía. Así como la economía había determinado el pequeño grupo que se había apropiado primero. ¿Cuál es la última instancia? Lo dice Engels. Miren cómo lo dice.
la última instancia en la interpretación materialista de la historia es la vida y la vida inmediata. Prólogo de El origen de la familia. La vida es la última instancia, no la economía. Y la economía está muy próxima a la vida. ¿Por qué? Porque en el sistema produce los bienes que son satisfactores de mis necesidades, y si yo no puedo comer, me muero de hambre. Y quien produce los bienes es la tecnología agrícola, pero es dentro de un sistema económico. Entonces la economía está muy cerca de la vida, pero lo último es la vida humana. Y es la vida humana la que constituye a la naturaleza como materia de trabajo. ¿Por qué yo voy a la naturaleza y trabajo? Porque tengo necesidades, tengo que comer, y si no como, me muero. Entonces, cuando tengo hambre, miro en mi alrededor y veo qué puedo comer, y veo una manzana y me la como. Pero después que como todas las manzanas que había, se acabaron. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Plantar la manzana, y ahí viene el trabajo para producir manzanas. Entonces yo veo la naturaleza como materia de trabajo, y el sujeto hambriento constituye a la naturaleza como materia, y eso se llama materialismo. Nada que ver con decir que la materia está primero y después vienen las funciones superiores del cerebro, que yo no voy a llamar ni espíritu, ni alma, ni nada. Funciones superiores del cerebro, neuronales, lo cual son físicas, pero no materiales. Es distinto, son químicas, pero no materiales. Entonces, yo podría desarmar una por una muchas tesis del marxismo-leninismo que fue producido después del NEP, después del 1921, que era un refrito de grandes textos que Stalin fue instalando en un sistema burocrático fetichizado que fracasó. Eso fue lo que fracasó. Cuando la Unión Soviética debió ya, después de la guerra, por 1950-60, entrar en un proceso de invención tecnológica para disminuir el valor de las mercancías, para tener poco precio, ya no tenía creatividad. ¿Por qué? Porque había eliminado el mercado y había eliminado también la competencia. Creyó que la competencia no era socialista, más nunca había dicho eso. Lo que pasa es que no escribió el gran tomo sobre la competencia. Pero la competencia hace que si usted produce esta mesa con 10 de valor y el otro tiene mejores sierras y mejores instrumentos y la hace con 8 de valor, y el otro lo hace con 6 de valor, 10, 8, 6, ¿cuál va a ser el precio? 8, la media. El que produjo con mucho valor pierde, el que produjo con el valor del precio recupera lo que puso, y el que produjo con menos valor se chupa lo que le sobró al primero y tuvo extra ganancia. Y entonces el que vende más caro de lo que le costó porque tiene mejor tecnología destruye al que tiene peor tecnología, y eso es una competencia salvaje en el capitalismo. El que no se renueva desaparece. Pero ¿qué hacía la Unión Soviética para instalar la nueva tecnología? Era una disposición del burócrata. Ahora vamos a usar esta tecnología para producir un camión. No había competencia. Entonces el ingeniero que lanzó un satélite a la Luna, que pudo hacer los grandes inventos, ni se le reconocía en el sueldo. Y la gloria que tenía ese ingeniero se lo ponía como medalla el burócrata. El que llegó a la Luna, el hombre que llegó a la Luna, un ruso, pues lo premiaron, pero nadie premió el equipo de ingenieros que había producido eso. Entonces dijeron, pues aquí no se da ningún beneficio ni ningún mérito al que inventa. Y entonces la Unión Soviética tuvo poca invención y no tuvo un sistema de subsunción de tecnología en el proceso productivo. Y cuando ya llegó la crisis final y Gorbachov
dijo, producimos con demasiada, y él usó la palabra con demasiado trabajo. Fue correcto, pero no del todo marxista. Tendría que haber dicho, producimos con demasiado valor. Un camión con mucha tecnología, pongamos que necesita para todas sus partes 10.000 horas de trabajo. Si no tengo buena tecnología, en vez de 10.000 uso 20.000 horas de trabajo. Y entonces ese camión está malversando trabajo y energía, y entonces ya no pudo competir más con Occidente. Pero el problema era que se retrasaron tecnológicamente porque el sistema político tampoco estaba garantizado con el apoyo popular. Dijeron que la democracia pues era una cosa burguesa o que era un centralismo democrático, confundiendo democracia con liberalismo. El liberalismo democrático no tiene nada que ver con la democracia. Hablar de democracia significa un sistema de legitimación que se apoya en la participación del pueblo. Eso es democracia. Y porque el pueblo participa, el pueblo apoya lo que se decide, y entonces el sistema funciona porque es legítimo. Pero si el pueblo no apoya, ¿por qué? Y porque los bolcheviques tuvieron que ser, en la época de la lucha contra el zar, un grupito pequeño que no podía ser sino secreto, pero después que hicieron la revolución, siguieron y siguieron y siguieron, y nunca hubo una consulta al pueblo. Y eso produjo la burocratización, que también se puede producir en Venezuela o en cualquier país, y hay que tener mucho cuidado. Eso es el punto en que la izquierda se corrompe. Y bueno, se vino abajo todo el sistema. Hay que ahora empezar de nuevo. Pero hay que empezar también volviendo a Marx, y no al marxismo-leninismo. Porque el marxismo-leninismo fue una ideología productivista. El capitalismo dice, es racional aquello que aumenta la tasa de ganancia. Si yo pongo un dinero y saco más de lo que puse, está bueno. Si saco más, es más racional para el capital. La racionalidad del sistema del socialismo real fue, hay que aumentar la tasa de producción. Hay que producir más, lo cual está muy bien, porque hay que producir más trigo, más bienes, para que la gente pueda consumirlos y sea más feliz. Pero lo que pasa que después no se podía distribuir, porque se tenía que acumular en la defensa, lo cual era necesario, pero además tampoco había participación en la manera como había que distribuir. Entonces, aunque aumentaba la producción, no necesariamente aumentaba el consumo de la gente, y un día explotó. La gente dice, no vamos a sacrificar otra generación para que la tercera generación satisfaga lo que hemos hecho, porque nosotros nunca podemos comer lo que estamos produciendo. Y miren qué cosa más trágica, cuando se rompió el muro de Berlín, la gente, los alemanes salieron corriendo en noviembre del 89 y llegaron a lo cómico, salían corriendo y compraban plátanos, porque nunca le habían dejado comer plátano, porque era muy caro. Entonces, tonteras a veces mostraban cómo era un pueblo que no podía consumir, pero porque también el sistema de distribución no funcionaba, etc. Entonces, no es fácil hablar de Marx por el fracaso del socialismo real, pero es necesario hablar de Marx, porque Marx no se agota en el socialismo real, ni tampoco en él cumplió la función que debería haber cumplido. Tenemos que volver a Marx, y en serio. Yo he escrito bastante sobre el tema. Marx escribió 4 veces El Capital. Era un hombre muy escrupuloso. Trabajaba hasta las 4 de la mañana, era muy pobre, nunca tuvo un oficio, o es decir, un job, un trabajo,
porque hasta quiso ser en un momento de extrema pobreza en Londres, después que se murió su hijo Edgar de frío, pues no tenía para pagar la calefacción. Quiso ser empleado del ferrocarril de Londres ya, y no lo aceptaron por mala letra. Efectivamente, yo he trabajado en los archivos de Marx en Berlín y en Ámsterdam y tenía muy mala letra, y gracias a que eso ha sido pasado a máquina, uno puede leer los inéditos de Marx, pero con dificultad los originales. Marx escribió 4 veces El Capital. Entonces, cuando en un grupo aquí en la UNAM nos propusimos comenzar a estudiar a Marx, descubrimos la primera vez que se puso a hacer lo que iba a ser después El Capital, que en alemán se llaman los Grundrisse, en 1857, y escribió 8 cuadernos. Entonces agarramos un equipo y nos pusimos a leer línea por línea, y yo hice un comentario, y ese comentario se publicó en Siglo XXI, en un libro de 400 y pico de páginas, donde yo comento línea por línea cómo Marx va construyendo sus categorías y qué es lo que hace, ¿no? Entonces se ha traducido al francés ahora. Esto fue publicado en 1983, hace ya muchos años. El año pasado apareció en francés, y dice el libro en francés: una novedad en el pensamiento francés, el primer comentario de los Grundrisse de Marx. Era mi libro publicado en 1983, se publicó en 2011 en Francia, y todavía era novedad en Francia. O es decir, miren ustedes, después Marx del 63 al 61 al 63 escribió de nuevo todos los 3 tomos, los temas, y yo hice un comentario. Ahí son 6 enormes tomos en alemán. Salió un segundo tomo en siglo XXI. Después Marx hizo una tercera redacción del Capital, 63-65. Le hicimos todo un comentario. Y luego recién publicó en el 1867 el primer tomo, que es el que se lee cuando agarran el tomo 1, el primer capítulo, y no se dan cuenta que son la 4ª redacción del Capital. Entonces ahí Marx ya había llegado a un pensamiento mucho más maduro. Eso también se ha traducido al italiano, al inglés, etcétera, estos libros. Y de tal manera que hicimos el primer comentario que existe en el mundo, ni en Alemania, ni en Rusia, ni en Francia, ni en ningún lado, sobre las 4 redacciones del Capital de Marx. Entonces conozco a Marx con microscopio en El Capital. Después Marx tiene muchas otras cosas y es muy complicado. ¿Por qué es necesario Marx? Porque aclara, pero como si nos lo dijera así con extrema luz, lo que nos está pasando. La crisis que está pasando México la tomaría yo a un nivel: la entrega de nuestra energía a las transnacionales o a un capital privado nacional, un bien común que es de la propiedad del pueblo, se lo arrebata de sus manos una institución del Estado, el Congreso, corrompida, y lo entrega al capital privado. Es un robo, pero es parte de algo mucho más estructural y mucho más general, que cómo un país como México es pobre y por qué un país como Estados Unidos es rico. ¿Cómo es que hay una transferencia de valor de un país a otro país? Ese tema lo planteó una teoría latinoamericana que se llamó la teoría de la dependencia. Y muchos allá por 1975, marxista-leninista, y no quiero nombrarlos, dijeron: esa es una teoría burguesa, porque en la teoría de la dependencia se explica por qué la burguesía norteamericana explota a la burguesía mexicana y le saca
valor y se acumula en Estados Unidos. Y eso empezó con la colonia. Es decir, cuando llegaron los españoles a América y llegaron, por ejemplo, a Bolivia o a Zacatecas, y había unas minas de plata gigantescas. De las minas de Potosí sacaron 20.000 toneladas de plata. La sacaron, los indígenas quedaron sepultados dentro, víctimas humanas al nuevo Dios, y se lo llevaron. ¿Quién autorizó el poder sacar esa plata de una colonia y llevárselo a España, el cual hará su compra en los Países Bajos, y por último toda la plata americana llegará a la China, que estaba mucho más avanzado que Europa, y como los europeos no pudieron vender nada hasta 1800 a los chinos, compraban con la plata americana. Entonces, con la plata americana de nuestras minas de Zacatecas y otras regiones, y el Potosí, Europa pudo acumular capital y con eso comprar bienes. ¿Quién autorizó de que sacasen la plata y se la llevaran? Hubo teólogos, pero también filósofos, Ginés de Sepúlveda y otros, que dijeron que sí, que la conquista era lícita porque se le entregaba a estos pueblos bárbaros la civilización, y por lo tanto también podían llevarse esos bienes. Había que justificar el que sacarle un bien a otro fuera de derecho, y eso se hizo en el siglo ya XVI, y lo hicieron los españoles. Esa justificación del colonialismo nunca es estudiada como en la primera etapa de la filosofía moderna, en la que Europa justificó el robo de los bienes de las colonias, que significaba no tomar algo a crédito y pagar un interés, como ahora nos lo exigen, sino directamente llevarse el bien y nada más. Eso es un robo a mano armada como tal, pero fue justificado teóricamente y aprobado por todos los países, primero España, después Francia, Inglaterra, y todos ellos aprobaron esa manera de ser. Pero eso llega más adelante, y entonces hay préstamos, y los préstamos que nos dan exigen interés. Ahora, claro, si vamos a ver cómo hicieron los préstamos que ahora estamos adeudando y que nos exigen con una pistola en la frente que paguemos, fueron pura corrupción, porque se entregó a una élite que a su vez el día siguiente tomó esos dólares y los puso en los bancos norteamericanos, de tal manera que lo único que quedó aquí fue la necesidad de pagar esa deuda que se la apropió una oligarquía mexicana, y nosotros no saldremos nunca más de ese pago. Hoy mismo dice, en el gobierno actual ha aumentado 33% en lo que llevamos la deuda de México. Ese es un mecanismo de extracción de plusvalor de la periferia al centro. Ahora, el gran mecanismo de extracción de plusvalor no es solamente el robo del monopolio, sino aún en la competencia. Si la misma mesa es producida en Estados Unidos o es producida en México, ahí es donde en la competencia de la producción de un mismo producto es donde empieza la extracción, y Marx la explica como ningún economista. Por ejemplo, usted no se ha preguntado por qué una maquiladora que está en Ciudad Juárez cruza la frontera y instala 5 kilómetros al sur una maquiladora, y luego pasa la frontera 5 kilómetros al norte. ¿Para qué hizo ese movimiento? Que pasó la frontera y parecería que para hacer turismo. ¿Por qué? Miren qué simple. Un capital norteamericano que tiene más desarrollo tecnológico, o es decir, para hacer una mesa tiene mejores máquinas y usa otro tipo de madera conglomerada más barata o con menos valor, como tiene más tecnología, produce el producto con menos valor.
Entonces, instala su tecnología en una maquiladora en México. Dicen que el capital está globalizado, es mundial. Usted manda $1 a cualquier lado, lo hace inmediato. Manda la Coca-Cola a cualquier lado, lo hace inmediato. Pero el capital no es solo capital financiero o capital comercial, es capital industrial. Necesita trabajo humano. Y eso también es lo que el capital subsume. Y los cuerpos de los trabajadores no están globalizados. Tienen pasaporte y no pueden pasar la frontera. Y cuando pasan, miren cómo quedan en el desierto, mueren. Y en el Mediterráneo, ahogados. En el otro lado, desecados. Miren qué cosa. En uno es demasiada agua, en el otro no hay agua, pero los pobres se mueren. ¿Por qué ponen el capital? Miren qué simple. Si yo pongo una maquiladora para hacer un producto de alta tecnología norteamericana en una ciudad nuestra, en Tijuana, absorbo el salario mexicano, que es bajo, 3 veces menos que el norteamericano. Y entonces ese producto, cuando compite con otras fábricas mexicanas, tienen el mismo salario, pero como tiene mejor tecnología, tiene menor valor su producto, tiene menor precio y liquida todo lo nacional. Miren, estamos llenos de supermercados, de Oxxos, de todo, y hasta el capital mexicano empieza a desaparecer. Aún la burguesía. Por eso un izquierdista marxista decía, la teoría de dependencia es burguesa, porque está hablando de la competencia entre burguesía, y eso no es un problema de Marx. No habían leído a Marx. Marx dice, un capital explota al trabajador y saca plusvalor, pero un capital puede explotar otro capital y también saca plusvalor del otro. Eso se llama la competencia. No lo había estudiado la izquierda leninista. ¿Por qué? Porque no había terminado de leer seriamente a Marx. La explotación de una gran burguesía como la norteamericana, de la mexicana, es también una competencia de capitales que Marx ha trabajado muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Si el bien es producido por una transnacional en nuestro país de alta tecnología, pone el producto con menor precio en México y liquida todos los capitales mexicanos. El señor Carlos Salinas estudió en el norte, en alguna universidad, hasta se dice en Harvard. Yo he sido profesor, no estudiante, en Harvard. No he aprendido nada, he ido a enseñar. Los nuestros van a aprender y a cumplir las consignas que les dan. Son idiotas útiles. Y repiten lo que ellos necesitan para que nos exploten. Entonces, no se dan cuenta que por eso dijo lo siguiente: vamos a hacer el Tratado de Libre Comercio y vamos a competir. Y entonces en la competencia vamos a aprender a competir. Yo siempre digo, mire, es como en una pelea de box, ya que estamos ante una gran pelea de box. Un peso máximo 110 kilos con un peso mínimo 50 kilos, que venga un iluso y decir, van a aprender a pelear en el ring. Entonces suben los dos al ring, un gigante y un enano. Y entonces, primer round, suena la campana, viene el otro, le pega y la manda a la galería ya de las populares. Se terminó la pelea. ¿Cómo va usted a aprender a producir con bajo valor en una competencia absolutamente desigual? Era una mentira lo que nos estaba diciendo el señor Carlos Salinas de Gortari. Abrió la frontera y nos destruyeron, y nos están destruyendo aún en el campo de la producción diaria. Sudcorea durante 20 años cerró las fronteras, evolucionó 6 ramas de la producción sin competencia, ayudando. Automotriz, ustedes ven los autos sudcoreanos, electrónica y otras cosas. Y cuando ya estaban para poder competir, abren la frontera y resisten la competencia. Eso significa tener 2 dedos de frente y haber estudiado lo mínimo de economía. Los nuestros son todos corruptos y lo que quieren es la tajada que les den, y así estamos en este momento.
el capital entonces transnacional con mayor tecnología liquida todos los capitales nacionales, pero después pasa a la frontera del norte y su producto en el norte compite con los productos del norte, y como tiene bajo salario mexicano subsumido, liquida también a los capitales nacionales norteamericanos que pagan altos salarios. Quiere decir que como en el billar es un partido a doble banda, liquidan a los capitales periféricos y a los capitales centrales, y además el salario no pagado del norteamericano pagando un poco salario mexicano es una transferencia de valor al norte. Así nomás nadie lo ve y nos están robando. Eso de lo que no se ve. Ahora, de que nos saquen el petróleo y que nos pongan en sus productos donde tienen monopolio altos precios, y que cuando compran nuestros productos agrícolas tienen ellos el monopolio de la compra y nos ponen bajo precio. Esos son 7 mecanismos por los cuales traen riqueza de la periferia y no hay solución. Somos pobres y vamos a ser mucho más pobres si no cortamos la relación. Por eso Rosa Luxemburgo decía reforma o revolución. No se puede decir al esclavo trabaje más para un día llegar a ser libre. No, trabaja más y el dueño tiene más dinero para ponerle mayores cadenas. Tiene que cortar las cadenas y decir me voy de la relación. Entonces Marx explica perfectamente el mecanismo de transferencia de plusvalor de un capital nacional menos desarrollado a un capital nacional más desarrollado en el mercado mundial. Lo explicó parcialmente en cientos de textos que había que leer todo Marx para descubrirlo. La izquierda no lo había hecho. Y entonces no dio importancia a la teoría de la dependencia. Y entonces fue una izquierda que no entendía el tema de que había también una competencia entre burguesías, y apoyar a una burguesía nacional en un momento crítico es un paso adelante, porque al menos queda en el país cierto parte del plusvalor y no se lo lleva a la otra. Entonces hay que dar por pasos en los procesos. Marx nos autoriza justamente a entender no solo la explotación capital-trabajo, que yo llamo vertical, a la explotación capital-capital, que llamo horizontal, donde se puede producir la competencia entre dos capitales, uno más técnico liquida al otro, entre dos ramas de la producción, una liquida a otra, y entre dos países. Y hay una media tecnológica de composición orgánica en un país superior a la otra, y cuando compiten en el mismo mercancía, uno pone menos precio, liquida en la competencia al otro y lo absorbe y pasa riqueza del país periférico al centro. Eso no es tan fácil. Todos nuestros economistas de la Secretaría de Economía, del presidente del Banco de México, todos que han estudiado la mayoría en el ITAM, no saben de estas cosas, porque las desprecian, porque creen que son ideologías. Nada, son ignorantes, no son científicos, y los tenemos de responsables. Claro, se corrompen después, salen casas blancas, salen casas en una colonia de golf, en Malinalco, y vemos entonces que esta gente está trabajando para aquello del año Hidalgo, no más que el año Hidalgo no es el sexto, sino desde el primero empieza, para que no lleguen tarde, y no nos están dejando nada. Hay que volver a Marx, y hay que tomarlo con cuidado, porque no es lo que nos decían, es algo mucho más profundo. En el fondo, Marx tiene lo que yo llamaría una metafísica de la vida y la muerte. La vida es lo que Marx propone como el criterio fundamental. Por eso le llama al trabajador trabajo vivo. Y el trabajo vivo objetiva su trabajo y pone su vida en el producto, en la mesa del carpintero, pero a eso le llama él trabajo muerto. Es el valor de cambio.
Entonces hace una antropología. Si alguien me roba en aquello que yo produjo, me roba parte de mi vida, y es una ética. El marxismo-leninismo leyó de que Marx criticaba la moral burguesa. Claro que criticaba la moral burguesa, pero después no sabía elaborar la ética marxista, y creía que Marx no hablaba de ética, sino de ciencia. Y lo peor todavía, la ciencia la definía como los científicos burgueses, siendo marxistas. Y entonces, bueno, en la última etapa, hasta dudaban ya si Marx era científico, pero en la definición que daba un Popper, por ejemplo. Lo que pasa es que el concepto de ciencia de Marx era distinto y era mucho más profundo. Era ciertamente científico su manera de verlo, pero cuidado, no fetichistamente. Él decía, lo que aparece no es el fundamento, sino que el fundamento está en lo que no aparece. Lo invisible hay que descubrir, y pasar de lo que aparece a lo que no aparece, en eso consiste la ciencia. Si yo veo, por ejemplo, que hay ganancia, eso aparece en el mercado, sacó tanto de ganancia, pero ¿dónde viene la ganancia? ¿Cómo sale la ganancia? Entonces el capital dice, sale del riesgo que hice, sale porque el empresario es inteligente y sacó ganancia. Marx va destruyendo uno por uno los argumentos. No es la ganancia simplemente porque el empresario es capaz. Capaz puede ser un empresario como un empleado de una empresa y ganaría su sueldo, pero no merecería más. Ahora, si saca más, entonces ¿de dónde viene? Y Marx analiza todos los conceptos y al fin dice, lo que pasa es que el trabajador reproduce el valor del salario en un cierto tiempo, pero después sigue trabajando, y él le llama, en el plus tiempo de plus trabajo, el trabajador crea valor de la nada del capital, y el plus valor, el capital dice yo lo creo, Marx dice no lo creas tú, lo crea el trabajo vivo del trabajador, pero tú le pagas más que una parte de la jornada, y la parte que no le pagas es la que te produce la ganancia. Entonces le dice al obrero, tú eres la causa de todas las ganancias. El obrero no lo ve, porque dijo, ¿me vas a pagar tanto? Bueno, lo acepto. Y entonces cree que es justo lo que le paga, porque es lo que habían acordado, pero es explotado porque produce más de lo que le pagan. Hay una parte no pagada, es un robo, y eso se acumula, y eso no ha podido ser refutado, y eso está en el fondo de todo el sistema. Y la acumulación de plusvalor se aumenta con la competencia, y cuando es internacional aumenta todavía más, y entonces a su vez hay capital industrial, hay que ver cómo funciona. Entonces los obreros tendrían que saber cómo funciona el capital, luego el capital comercial cómo funciona, y luego el capital financiero, que ya saca dinero de dinero, porque el capital financiero le da al comerciante un dinero, el cual le compra la mercancía al capital industrial, pero a su vez tiene que pagarle al capital financiero interés, y además guardarse una ganancia comercial. Entonces hay tres ganancias: ganancia industrial, la del empresario que produce la mesa; ganancia comercial del que las vende, para hacerlo más rápido le conviene al industrial porque ya las vendió y empieza de nuevo el ciclo; y el capital financiero, que le da el dinero al capital comercial pero que le tiene que pagar el interés. ¿De dónde salen esas tres ganancias? En el tercer tomo del Capital muestra Marx que todo sale del trabajo del trabajador como plusvalor, son distribución del robo. Y en el caso del capital financiero, como ya es un banco con un dinero y el interés sale del dinero, ya no se ve que sale del trabajo. Y es tan grande la distancia que uno cree que el interés sale pues de la habilidad del banco y no sabe que sale de la explotación del obrero. Entonces corto la relación. ¿Y qué pasa? Hago del dinero un dios. Un dios. Y inmolo a la humanidad a ese Dios. 55% del pueblo mexicano
está debajo de la línea de la pobreza de Amartya Sen, un gran economista de las Naciones Unidas y premio Nobel, que mide la pobreza de una manera no por los dólares, mide la pobreza hasta por el peso de los fetos. Cuando pesa más, la madre estuvo mejor alimentada. Y por el número de libros que se leen, de horas, de radio, por muchas medidas. México es, después de Haití, uno de los países más pobres de América Latina. Bolivia era el segundo y ha reducido de 45% a 25% la pobreza con Evo Morales. Y en cambio México, solo el sexenio pasado, pasó de 50% del pueblo debajo de la línea de pobreza de Amartya Sen, que es ya pobreza, a 55%, es lo único que aumentó en el sexenio, la pobreza. 55% del pueblo mexicano está debajo de la línea de la pobreza. Y ahora con la privatización de la energía, vamos a pasar a ser casi uno de los récords mundiales. Vamos a pasar al 60% del pueblo en la miseria. Entonces, los efectos son catastróficos de lo que nos está pasando. Este tema es muy largo y esto merecería cursos. Yo he escrito uno de un curso y está en vídeo, de tal manera que si alguno de ustedes tiene internet o YouTube, puede ver unos vídeos que se llaman 16 tesis de economía política. Entonces, a medida que yo escribí el texto, iba dando clases, terminé el vídeo y está a disposición del que quiera escucharlo. Son 16 clases de 2 horas, 32 horas de economía política, pero además está el libro del siglo XXI, que se puede comprar en cualquier lado y no está caro. 16 tesis de economía política. Ahí explico todas estas cosas, paso por paso. Voy a decir que realmente lo quiero ser en esto claro. Aunque no sepan nada de estos temas, si lo leen con detención, pueden ir entendiendo todo. Porque parto de lo más simple. Todo empieza con la vida. Y el ser humano es un ser viviente. Y el ser viviente humano es una corporalidad. Y la corporalidad tiene necesidades. Si yo no cumplo necesidades, me muero. Y la primera necesidad que tengo es comer. Miren qué interesante. A su vez, es el primer principio ético de una ética materialista. Pero cuando digo materialista, digo algo muy extraño. Hace 5.000 años, en Egipto, ahí son las pirámides, había un mito. Cuidado, los mitos son cosas serias, no son para los chicos, son relatos racionales en base a símbolos. Entonces, un buen marxista debe tener mucho respeto a los mitos, cuando son mitos del pueblo. Entonces, en los mitos de Egipto había un dios Osiris, que era el que hacía el juicio final. Ese juicio final es mítico, es un horizonte que permite encontrar un sentido a la vida. Yo siempre digo, no importa si es verdad o no es verdad, lo que importa es la vida que modifica, porque el que piensa que va a haber un juicio final, actúa de una manera ante un juicio final todos los días, y entonces es más honesto que el que dice nadie me vio, pues entonces lo sigo haciendo. Entonces los egipcios habían ya experimentado que mejor que un juez y la policía era meter en la conciencia ética de la gente los principios que hacen que ya no necesita un juez ni un policía, porque al juez y al policía lo tienen en su cabeza como obligación ética, lo cual hace un pueblo más fecundo y mejor. Pero lo que me llamó la atención es que en el juicio de Osiris al muerto, usted dirá, si era muerto, ¿cómo le preguntó? ¿Cómo te llamas? Le dicen, responden, ¿qué hiciste de bien? Y entre las cosas que dicen, miren lo que dicen: di de comer al hambriento, di de beber al sediento, di de vestir al desnudo y una barca al peregrino. Eso hace 5.000 años, en un mito.
en el capítulo 125 del libro de los muertos. Me llamó la atención. Di de comer era un acto bueno. Di de comer al hambriento. Era un criterio ético. Y entonces Osiris lo resucita porque era un hombre bueno. 30 siglos después de aquel mito de Osiris, el fundador del cristianismo, lo dejo dicho así, un tal crucificado, y la cruz era la silla eléctrica del Imperio Romano. Así que no crean ustedes que era un lugar religioso ni muy cómodo, sino que era un joven rebelde que increpó al templo y por lo tanto dijo: la crítica de toda crítica comienza por la crítica de religión. Ah, no, lo dijo Marx. No, pero lo practicó antes el fundador del cristianismo, porque criticó al templo y el templo lo mató. Y por eso que es un tipo interesante, es un joven medio hippie al cual uno puede referirse con respeto. Marx contaba a su hija Laura a la noche, y lo que uno cuenta a su hija a la noche significa que para el padre es importante. Le contaba la vida de Jesús, que era este hippie crucificado. Y este también puso el mismo criterio. El juicio final es dar comer a los hambrientos. Miren, es decir, la primera necesidad del viviente es reproducir la energía comiendo. Y ese es el primer criterio ético del marxismo y de toda ética materialista, y además de otras éticas. ¿Se dan cuenta? Si yo doy comer al hambriento, entonces es que soy solidario, soy comunitario, pero además si no doy de comer se muere. Entonces de la necesidad surge el satisfactor, el bien que yo como, la manzana, y la consumo. Y la consumición significa recuperación de energía. Para que entonces se me acaban las manzanas, tengo que producirlas y aparece el trabajo. Entonces no hay solo valor de uso, ahora hay valor, porque valor es el trabajo objetivado. Y en la manzana que yo recolecté al comienzo como recolector y no la planté, era valor de uso solo. Y voy explicando uno por uno las categorías de Marx hasta que la cosa se complica y llego al capital transnacional y a la realidad actual. Es un libro fácil, que se podría hacer 16 sesiones de un seminario de militantes que se pongan a pensar, porque el militante, si no tiene teoría, no es militante, es burócrata al fin. Por eso que se burocratizan, porque al fin no tienen nada que proponer. ¿Cuál es el proyecto? Pues no tienen proyecto porque no tienen teoría. Entonces hay que repensar las cosas. Tengo otro que se llama 20 tesis de política, pero eso lo di a 400 jóvenes de un partido político que después se corrompió allá por el 2006. Eran 400 y fueron 20 clases discutidas, y si lo leen van a ver que ahí se encuentra toda una política, pero no europea ni norteamericana. Parte de aquello de que los que mandan obedeciendo. O como dice Evo Morales, él dice: yo ejerzo un poder obediencial. Y cuando uno tiene esa actitud de servicio como obediencia, no hay corrupción. Ahora, cuando uno se olvida de eso y en vez de servir se sirve de, ahí empezó la corrupción y ahí empezó todo. Alguien me sugirió no dejar de hablar un tema y lo voy a hacer, aunque sea para terminar. Digo esto porque le he planteado 1 o 2 puntos de la Vuelta a Marx. He trabajado el tema allá por los 80, 8 años, 16 semestres. Entonces se encuentra, darle una charlita a 16 semestres está complicado. Entonces más bien hay que leer un poco. Hay que, yo digo a veces, de burlarse. Hay que trabajar un poco. Si no lo hacemos, somos una izquierda activista que no va a ir muy lejos, enseguida va a ser confundida. Estamos en un momento grave porque hay elecciones.
Y alguno dirá, pero las elecciones no son importantes. Eso es una política electorera, y yo estoy de acuerdo. Las elecciones son apenas una institución entre muchas otras instituciones de la democracia. Y la democracia no tiene nada que ver con liberalismo, vuelvo a repetir. La democracia es un sistema de legitimación. Y la legitimación es muy importante para el poder, porque un poder legítimo tiene poder. ¿Por qué? Porque todos están metidos en la cosa, participan. Un poder ilegítimo es el que dice, tira el papel al suelo. ¿Por qué? Bueno, lo recoge el gobierno. El otro día estaba en el barrio y un muchacho estaba ahí, tiró el papel. Y le digo, joven, ¿se le cayó un papel? Yo vi que lo tiró, pero... Y entonces me miró y lo recogió, se lo puso en el bolsillo. Digo, gracias. ¿Pero por qué? Porque si no lo hace él, lo va a tener que hacer un basurero, y el basurero es más caro que lo que él podría haberse lo ahorrado, porque él es el basurero que debe barrer el barrio como yo. Entonces, cuando tenemos legitimidad, un gobierno tiene legitimidad, tiene el apoyo de la gente, y la gente colabora a todos los niveles mínimos, que la lámpara tal se funde y no vienen, bueno, hacemos una juntada y ponemos la lámpara para que esté iluminado la noche y esté mejor el barrio. Hay colaboración. La democracia es un sistema de legitimación cuya esencia es la participación simétrica de los afectados, que son los ciudadanos. Si participamos, miren, México, en el Distrito Federal, que es lo menos malo que hay en México, pero que no tampoco tan bueno que digamos, se eligieron consejos por ciudadanos, me iba a ser comunales como Venezuela, no, ciudadanos, con 2000 y pico. ¿Y qué pasó? Por segunda vez no pasó nada, pues lo politizaron y no sirvió. ¿Creen ustedes que les interesaba darle cuerda y darle fuerza y hacer un presupuesto participativo donde los barrios participaran para distribuir el presupuesto del barrio y el delegado les diera esa potestad? No, ellos siguen guardando su poder. Es decir, no hay participación. Y si no hay participación, no hay democracia. Entonces, la elección es algo secundario, pero inevitable. Es algo ambiguo, pero necesario, porque si no, ¿qué hacemos? Democracia directa. Nos reunimos los 10 millones de habitantes del Distrito Federal y las regiones limítrofes, ¿en dónde? ¿Y cómo vamos a hacer para trabajar 10 millones juntos? No se puede. Hay que elegir un gobierno. Entonces, es la representación. Y la representación es ambigua. No hay representación pura. Es siempre viscosa. Pero más, es inevitablemente no perfecta. O podría haber alguna institución política perfecta. Tendríamos que ser Dios. Y si no es Dios perfecta, es imperfecta. En filosofía se llama eso apodíptico. O es decir, es evidente. Nadie lo puede refutar. No hay institución política perfecta. Es evidente. Si no es perfecta, es imperfecta. Es evidente. Si es imperfecta, quiere decir que todo gobernante, en toda decisión, siempre va a tener algún porcentaje de error. Inevitablemente, porque el juicio no va a ser nunca cierto, sino se va a acercar a una cierta certidumbre. 2 más 2 es 4, es cierto, pero no es real, es una abstracción matemática, por eso es cierta. Pero cuando bajamos a lo concreto, se hace tan infinito que es imposible la certeza. Porque mi inteligencia es mala, no, porque la realidad es compleja. Entonces, dice un texto semita, el justo peca 7 veces por día. Aunque es justo, peca. ¿Pero qué hace? Mejor voy a preguntar, ¿cuántas veces peca el injusto? El injusto no peca nunca, porque como el presidente se nombra un juez que lo declara inocente.
Y ya no se habla más de la Casa Blanca. Y cuando una periodista lo delata, la saca también y es inocente. El injusto es injusto porque al no reconocer su culpa no puede discutir con la víctima y corregir su error, irse a la cama con la conciencia tranquila porque cometió el error y lo corrigió. Pero el injusto justifica su error y se duerme creyendo que es inocente y no engaña a nadie o cree que los otros son idiotas. Y eso es lo que cree que somos nosotros. Cree que el pueblo mexicano somos un pueblo de idiotas que aceptamos las estupideces de nombrarse un juez para que lo declares inocente. Eso ya da un poco de rabia porque digo, mire, no soy muy inteligente, pero no soy idiota. Así que me está insultando usted al nombrarse un juez que lo va a declarar inocente. Y después mete otro amigo en la Suprema Corte y aquí y allá. Entonces ya nadie sabe quién es culpable. Bueno, como ningún sistema es perfecto y siempre el error es posible, no podemos pedir lo perfecto como criterio de elección. Elegir los representantes es necesario, pero es ambiguo. Hay que elegirlos, porque no se puede sino hacer democracia directa. Y eso es ambiguo, sí, señores. Y no hay ningún candidato perfecto, eso es humano. Nunca lo habrá. Nunca habrá un candidato perfecto. ¿Qué es lo que habrá? Candidatos mejores y peores. Y hay que entonces calibrar. Decía mi madre que tenía solo escuela primaria, ¿no? Un voto en blanco es un voto en contra. Y era una mujer muy inteligente, pero con poca escolaridad. Es un voto en contra de ¿qué? De lo que debí haber yo visto como al menos el menos malo. Y dejé que subiese el peor, que está esperando que yo no vote. Porque si yo me creo honesto, lo que quiere es que no vote ningún honesto. Y si vota el 10% en vez del 100%, entonces va a notar que la ciudadanía está en contra. Por supuesto que sabe que está en contra y no le importa que esté en contra si gana la elección entre los 10 por 6 votos contra 4. Que en el porcentaje del 100% es el 6%, pero sale con carros llenos. Y en ese caso el que no vota y es honesto, le está faltando inteligencia política. Cae en un moralismo abstracto. Hay que votar y hay que votar al que ustedes consideren que es menos malo. O, en el caso, que sea bueno. Pero estamos ante ese hecho. Porque hay una cierta izquierda que dice hasta lo mejor que hay en este momento en México, no vote. Y si no vota, ¿quién va a votar? Los que ya sabemos. Y van a ganar y los van a tener que soportar como el alcalde de Iguala, porque vamos a elegir alcaldes de Iguala si los buenos no votan. Y después nos vamos a quejar, pero entonces yo le voy a decir, usted no votó, así que cállese la boca. No puede quejarse, porque no hizo nada para evitarlo. Cuidado, porque no votar es una responsabilidad también. Ese ya no tiene nada que ver con Marx, pero es un tema actual. Y Marx me lo autoriza porque pensaba en la Comuna de París, que significa participación popular. En fin, ese como otros temas es lo que nos aprieta en estos días. El país está como tocando fondo, pero parece que el fondo está muy profundo y nunca llegamos al fondo. Pero no hay que perder la esperanza. Es lo último que pierde el pobre, la esperanza, porque si pierde la esperanza se muere. Tiene que seguir luchando por una voluntad de vida. Decía un autor, Wilhelm zum Leben, una voluntad de vida. El pueblo iraquí fue invadido por el ejército más grande de la tierra, con falsas razones, que tienen armas, no sé cuánto, que tratan mal a las mujeres.
y las tratan mal según mi criterio, pero ellos dirán cómo tratarlas mejor, yo no tengo derecho a decírselo. Que tenían armas de destrucción masiva, mentira, pero nunca se retractaron. Que era un tirano Hussein, claro que era un tirano, y ellos dicen, era una serpiente, pero ahora tengo una serpiente mucho mayor. Y destruyeron Irak y todo el Medio Oriente, y es un caos completo. Ya ni le dan la noticia. Destruyeron Libia, y ya no aparece. Y estaba en Marruecos, al lado de Libia. ¡Qué barbaridad! Siguen con los tiros, siguen con la muerte. El país más adelantado del África, $17.000 per cápita destruido. ¿Para qué? Para apropiarse del petróleo. Estamos mal en el mundo, estamos mal en México, pero uno ve como en todas partes se está levantando la gente. Uno abre y son manifestaciones por aquí, por allá, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en todas partes. La gente empieza a estar enterada. Vamos a una nueva etapa de la historia universal. Va a durar, pero tenemos que crear teoría, prácticas, organizaciones para poder afrontar esos hechos. Espero que entonces organicemos algunos seminarios, encuentros, que algunos jóvenes, viejos, se reúnen los sábados de tal hora a leer durante años textos de Marx para tener más claridad teórica acerca de lo que nos acontece. Muchas gracias.